Cuando hablamos de la obediencia podemos ir a la palabra del Señor y encontrar muchos pasajes que nos muestran la importancia de obedecer a Dios. Muchas veces, lejos de obedecer a Dios, algunos de nosotros, siendo cristianos ya, somos rebeldes, somos tercos, somos desobedientes, nos portamos a veces reacio contra todo lo que viene de parte de Dios. Sin embargo, si vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar historias que nos muestran lo que podríamos estar siendo bendecidos simplemente por ser obedientes al Señor. Si ustedes van al Antiguo Testamento, y no tienen que buscarlo porque simplemente quiero mencionar, si ustedes van al Antiguo Testamento van a encontrar que un rey, el primer rey de Israel, perdió la corona, perdió el trono por desobediente. Y aparentemente él no estaba haciendo cosas malas, según lo que él mismo mencionaba. Dios le había mandado a hacer algo y él desobedeció. No lo hizo conforme Dios le indicó que debería hacerlo. Él, cuando derrotó al enemigo, apartó algunas reses, según él, muy gordas, muy bonitas, para sacrificarlas. Cuando vino Samuel, le dijo: ¿qué has hecho? Y Samuel hace una declaración muy interesante. Él le dice a Saúl: has perdido tu trono, porque a Dios le interesa más la obediencia que los sacrificios. No importa cuántas cosas hagas, no importa cuán activo estés, si estás desobedeciendo, eso no le agrada a Dios. De modo entonces que lo que sucedió con Saúl fue que perdió su trono. Su sucesor a Saúl fue el rey David. Sin embargo, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar otras historias, como el caso, por ejemplo, de Pedro. Pedro había estado pescando toda la noche y no pescó nada. Pedro no era un novato en la pesca, él era un experimentado en la pesca. Seguramente desde muy pequeño él acompañó a su papá a pescar. Sin embargo, pues esa noche Pedro no pescó nada. Y estaba ahí como de costumbre, pues remendando sus redes, cuando el Señor Jesucristo se acerca a la orilla, rodeado de mucha gente. Dice que la multitud lo rodeaba y por supuesto lo apretaba también. Había muchos enfermos, muchas personas que estaban detrás de él por escucharlo y a la vez también por conseguir alguno de los beneficios de la presencia o simplemente de ser tocados por el Señor. Y siendo que estaba en esa situación, pues él pidió una plataforma para poder predicar o enseñarles a la congregación. Y la plataforma que él pudo ver ahí era la embarcación, el barco o el bote de Pedro. Y le pidió permiso a Pedro y Pedro le dijo: muy bien. Y entonces le dijo un poquito adentro de la orilla para que de esa manera haya un poco de estabilidad en el bote y él pueda dirigirse a la congregación. Y así lo hizo. Pedro apartó un poquito del bote de la orilla y predicó a la multitud. Lo que encontramos ahí en el resto de la historia es que cuando el Señor Jesús terminó de predicar, le dijo a Pedro: boga mar adentro para que eches la red. Ahora Pedro, como un pescador experimentado, un pescador que sabía su trabajo, podría haber objetado muchas cosas. Como por ejemplo: Señor, toda la noche hemos estado en el mar, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. También como un pescador experimentado, él sabía que las grandes pescas no se hacen durante el día. Durante el día de repente va a caer un pececillo ahí, un pez hambriento que está por ahí buscando comida y se le puede atrapar durante el día. Pero es en la noche, 3, 4 de la mañana, cuando se puede pescar los peces. Los pescadores, los que viven de la pesca, hacen eso. Ellos no van de día a pescar, ellos van de madrugada a pescar, porque ellos saben perfectamente bien. Y ya era aproximadamente pues entre las 10 a 12 del mediodía, cuando el Señor le dice: boga mar adentro para que eches la red. Sin embargo, Pedro, a pesar de sus conocimientos, a pesar de sus propias limitaciones, él obedeció al Señor. Y bogó mar adentro, echó las redes. Y dice que cuando las querían recoger no podían por la cantidad de peces que habían atrapado. De tal manera que tenían que llamar a otra embarcación que estaba cerca para que les ayude. Y las dos
embarcaciones se llenaron de peces. Pedro reconoció el señorío del Señor Jesús, porque dice que cayó de rodillas y dijo: Señor, no soy digno. A lo que voy es que siempre van a haber bendiciones por obedecer, o de repente pérdida de bendiciones por desobedecer, como en el caso de Saúl. Dios quiere que tú y yo seamos creyentes obedientes. Su palabra está ahí, eso es lo que nos narra, el carácter de Dios está ahí. Dios no cambia, el mismo Dios del tiempo de Noé es nuestro Dios. El mismo Dios del tiempo de Pedro es nuestro Dios. Por lo tanto, Él no cambia y su palabra nos muestra entonces cómo es Él respecto a la obediencia. Ahora, en el caso del libro de los Hechos, el capítulo 8, lo que hemos leído es la historia de dos hombres obedientes. Dos hombres obedientes a Dios y a su palabra. Uno es Felipe. La iglesia estaba siendo perseguida. Había una persecución muy fuerte contra la iglesia. La iglesia estaba, en cierta forma, huyendo, saliendo de Jerusalén. Porque quien había iniciado la persecución precisamente era Saulo de Tarso. Y era tan cruel que dice que los arrastraba a la cárcel o a la muerte. De modo entonces que la iglesia se fue por todas partes. Pero una cosa importante, en este mes estamos hablando en el mes de julio estamos hablando de la evangelización, que se necesita que ningún hermano se retraiga, que ninguno diga, bueno, yo no sé, o algo semejante, o esto no es para mí, de repente esto es para los líderes de la iglesia o algo semejante. No, no es así. Lo que encontramos en la palabra del Señor es más bien que si tú eres parte de la iglesia, pues entonces recae sobre ti también la gran comisión, es decir, ir para anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. No es solamente sobre algunas personas, algunitos de la iglesia, los más activos, no, es para toda la iglesia. Y ahora mire lo que sucede, si volvemos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos al versículo 4, por favor, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos, note, los que fueron sacados de su casa, los que fueron botados de su ciudad, los que fueron esparcidos, iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio, anunciando el evangelio. Estaban fuera de su lugar, estaban fuera de su casa, fuera de su territorio, pero ¿qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Ahora, qué bueno que podemos encontrar datos como estos, porque la iglesia siempre ha sido más fuerte en la evangelización, siempre, a través de la historia, siempre ha sido más fuerte en la evangelización cuando se encuentra con cierta resistencia, cierta opresión de parte del enemigo. Yo agradezco al Señor de que estemos viviendo en libertad, una libertad donde se nos permite reunirnos para estudiar la Biblia, donde se nos permite predicar el evangelio del Señor Jesucristo, donde podemos hablar de Cristo. Sin embargo, qué importante es que no despreciemos, no menospreciemos esta libertad de la que disfrutamos para hablar de Cristo. No tenemos que llegar a situaciones de opresión para recién comenzar a sentirnos que somos cristianos. Deberíamos actuar como cristianos obedientes en este tiempo. Entonces, ¿qué sucede con Felipe? Pues Felipe había ido para predicar a Samaria. Ahora, algunos piensan de que Felipe era samaritano. Sin embargo, él se vino a Jerusalén, conoció a Cristo como Salvador personal. Dentro de la iglesia, él sirvió como diácono, fue uno de los primeros diáconos, pero ante la persecución salió de Jerusalén para ir a Samaria. Y ahí en Samaria él desarrolló un ministerio muy formidable. Era un gran predicador, Felipe. Y comenzó entonces a predicar y había mucha gente que le escuchaba y recibía a Cristo como Salvador personal. Es decir, tenía un ministerio próspero, un buen ministerio. Sin embargo, uno de esos días, cuando él estaba predicando con tanta fuerza, viene un mensajero del Señor, el Espíritu Santo, un mensajero de parte del Señor, para decirle: Felipe,
quiero que hagas un trabajo. Quiero que vayas por el camino de Jerusalén, que es un camino desierto, para que evangelices a una persona. Ahora, seguramente algunos de nosotros, los que hemos tenido oportunidad de servir al Señor y hemos comenzado una o más iglesias, nos damos cuenta de algo que es importante. Cuando hemos comenzado una iglesia, la gente de esa nueva agrupación nos aprecia, nos obedece, nos quiere mucho, hace esfuerzos especiales a veces por nosotros, aparte de que nos tiene en sus oraciones y todo eso. Y en esa comodidad estaba Felipe cuando comenzó esa iglesia allá en Samaria. Y es en esa situación que Dios le dice, tienes que dejar Samaria para ir a un camino desierto. Para ir a un camino desierto. Para evangelizar a una sola persona. Ahora Felipe no se hace rogar. Porque cuando Dios nos ordena algo, aunque según nuestro criterio no sea lo correcto, todavía es palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. Cuando Dios ordena algo, pues entonces vale la pena que nosotros contribuyamos a lo que Dios está haciendo, participemos en lo que Dios está haciendo y no querer hacer nuestra voluntad, porque eso es perjudicial para nosotros. Dios no se va a perjudicar de ninguna manera, somos nosotros los que nos vamos a perjudicar. De modo entonces que qué importante lo que estamos viendo aquí, que Felipe, ni corto ni perezoso, se fue al camino que salía de Jerusalén, un camino desierto, y ahí se quedó. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo paradito ahí Felipe, esperando que alguien venga? Muchas veces, hermanos, oramos por situaciones para que sucedan cosas y no suceden de inmediato. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué? Si es lo que es la voluntad de Dios, ¿por qué no sucede como yo quisiera o como yo espero que suceda? Y es simplemente porque el Señor tiene su tiempo. Dios tiene su momento. De modo que ahí estaba Felipe, quién sabe cuánto tiempo, pero de pronto viene un carruaje. Por ese camino desierto viene un carruaje. Ahora, qué interesante, que quien venía dentro de ese carruaje no era una persona cualquiera, era una persona muy importante, según lo que podemos ver aquí en el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido para Jerusalén para adorar. Este no era un etíope cualquiera, era un etíope que, en primer lugar, pues estaba abrazando la fe judía. Estaba abrazando la fe judía. En segundo lugar, una persona muy importante en el reino de Candace. Ahora, Candace no es un nombre, aunque habla de la reina, todavía no es un nombre cualquiera, no es como María, Salomé, Berta o qué otro nombre, no. Candace es más bien un título, algo así como, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los incas? ¿Cómo se llamaban a los emperadores del Tahuantinsuyo? Incas. Lo mismo podríamos decir de los emperadores de lo que ahora es México, aztecas. Los emperadores de Egipto, ¿cómo se le llamaba? Faraones. ¿Cómo se le llamaba a los emperadores de Roma? César. Entonces, aquí estamos hablando de un hombre muy importante que estaba encargado de los tesoros de ese imperio. Y de pronto este hombre,
estaba abrazando la fe judía, por eso había venido desde tan lejos para estar en la fiesta judía, venía leyendo las Escrituras. Ahora, no es que Felipe de repente tenía un oído muy agudo, sino más bien que la costumbre en aquel entonces se dice que era así. La persona leía para sí en voz alta, y mientras más fuerte él se escuchaba, mejor. Ahora, siendo un hombre tan importante, indudablemente no iba solo. Alguien estaba manejando el carruaje y alguien estaba acompañándolo a él. Por lo tanto, uno de sus criados podría haberle estado leyendo las Escrituras. Por eso es que Felipe escuchó. Y entonces Dios le dijo: acércate al carro, páralo. Y él se acercó al carro y le preguntó al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, no hay quien me enseñe? Y entonces hizo subir a Felipe al carruaje. Y dice que Felipe, a partir de esta porción de la palabra de Dios, comenzó a evangelizarlo. Ahora vamos a ir rápidamente, por favor, a la Biblia. Versículo 31. Estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, a partir del versículo 31. ¿Qué dice? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y luego viene una pregunta: ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y comienza entonces Felipe a evangelizarlo, y lo evangeliza. No se nos dice mucho respecto a cuánto tiempo estuvo Felipe en el carruaje del etíope. Sí se nos dice que a partir de ahí comenzó a evangelizarlo, porque es un pasaje mesiánico, es un pasaje que habla del Mesías, del Redentor. Y le habló entonces de Cristo. Pienso que no solamente él aceptó a Cristo, sino que también le enseñó de los pasos siguientes a la salvación. Porque sucede que estaban todavía en el carro, de pronto hay por ahí una laguna, agua, y entonces lo que sucede es que en el versículo 26, siguiendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora note el orden, rápidamente. No es Felipe quien le dice al eunuco: mira, ya aceptaste a Cristo, el siguiente paso que tienes que dar es bautízate. No. Tampoco le dice: un ratito, mira, hay una laguna ahí, podrías bautizarte aquí. No. Quien le dice a Felipe que quiere bautizarse es el eunuco. O sea, el etíope. Él dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le da el único requisito: que seas creyente, que creas en Cristo. Y Felipe, el etíope responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, no hay nada que le impida ser bautizado. Oh, hermanos, qué importante es que cuando estemos anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo, pues lo hagamos en una forma sencilla, pero clara a la vez, para que así podamos ver resultados que el Espíritu Santo quiere ver en la vida de cada una de las personas. Cuando recibí a Cristo como Salvador personal, no pasó mucho tiempo para bautizarme, porque de inmediato yo pude entender que el Señor me quería como un hombre obediente. ¿Y verdad? Me bauticé. Cuando me bauticé era más o menos entre el mes de septiembre, octubre más o menos. Todavía hacía bastante frío. En la iglesia de Callao, donde yo me convertí, no había bautisterio.
Y el pastor de la iglesia buscó ayuda y pidió al pastor de la iglesia, a la primera iglesia bautista de la avenida Wilson, ahí pidió que nos presten su bautisterio. Y entonces el pastor dijo, sí, está bien, no hay problema. Esta semana vamos a bautizar, cuando ustedes decidan, pues vamos a reservar el agua. Así que, ¿cuántos días estuvo reservada el agua? Yo no sé, pero hacía frío. Y desde luego, con el agua empozada ahí sin movimiento, pues más fría todavía se pone. Pero a mí no me importaba el frío, ni me importaba ninguna otra cosa sino obedecer al Señor. Bueno, todavía estoy aquí predicándoles, han pasado tantos años desde que me bauticé y hoy día voy a tener el privilegio de bautizar a otros. Así que, qué importante es, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que seamos obedientes a lo que el Señor nos manda a hacer. Felipe no puso objeciones. Felipe no le dijo, bueno, tú eres muy nuevo en la fe para bautizarte. Esperamos un poquito más y te vas a bautizar. No. Si fuéramos al contexto bíblico, vamos a encontrar lo siguiente. En Hechos, el capítulo 2, 3, vamos a encontrar que las personas se convertían y se bautizaban, se convertían y se bautizaban. Ahora, nosotros tenemos un programa para preparar a las personas que se van a bautizar, clases de bautismo. No porque queramos añadir a la Escritura, de ninguna manera. Todavía seguimos predicando como acabo de decirles. El único requisito para bautizarse es que sea creyente, que sea salvo. Es todo, que haya recibido a Cristo como Salvador personal, de acuerdo a lo que estamos mirando aquí. Sin embargo, por el contexto religioso que traemos, es necesario que nosotros expliquemos que no somos salvos por el bautismo, ni que estamos jugando con el bautismo, ni que de repente pues queremos simplemente hacer una competencia de bautismo con otras denominaciones. No. Lo que estamos encontrando aquí, como usted puede ver, es que la misma persona, después que se convirtió, dijo, yo quiero bautizarme. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No fue presionado por nadie, simplemente él quiso ser un creyente obediente a Dios. Y se le bautizó, Usted va a encontrar en el resto del libro de los Hechos pasos semejantes a lo que estamos leyendo aquí en la porción de la palabra de Dios. Entonces, qué importante, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que seamos creyentes, obedientes al Señor, que estemos dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda. Y si tú en esta mañana estás aquí con nosotros, ya eres un cristiano porque algún día lo recibiste como tu Salvador personal, quién sabe cuánto tiempo o si recién lo has hecho, sería muy valioso para ti que seas un creyente obediente y que decidas bautizarte. No importa el tiempo en que estamos viviendo, haga calor o haga frío, no importa, eso no importa. El Señor se va a encargar de cuidarte porque Él te está ordenando y nunca va a hacer algo para hacerte daño. Siempre Él va a querer bendecir tu vida. Ahora, el eunuco o el etíope fue bautizado y según lo que encontramos aquí, en la palabra del Señor, ya en el versículo 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. ¿Y qué sucedió con el etíope, con el eunuco? Siguió su camino, ¿qué? Gozoso. Siguió su camino gozoso. Aquí no hay una remuneración de repente económica como en el caso de Pedro, pero había gozo por ser un hombre obediente. Un hombre obediente. Nunca más vio a su amigo Felipe, nunca más lo vio, pero fue a su tierra gozoso por haber obedecido a su Señor. Ahora rápidamente, porque ya el tiempo nos gana y queremos escuchar el testimonio de los hermanos que se van a bautizar en esta mañana, quisiera mencionar de otros cuadros, otras lecciones que encontramos en este pasaje y que no quiero pasarlos por alto. En primer lugar, pues, que la evangelización es una tarea que le pertenece a toda la iglesia.
Nadie puede ir a predicar si no conoce a Cristo como Salvador personal. Estaría predicando simplemente una religión. Por eso es que los ángeles no predican. Nosotros predicamos, porque tenemos el encargo de parte de Dios. Los ángeles no se salvan, nosotros nos salvamos. Tenemos la experiencia de la salvación y podemos entonces llevarla a otras personas para que ellos también conozcan a Cristo como Salvador personal. Por lo tanto, mi querido hermano en el Señor Jesús, la siguiente lección que podemos encontrar aquí es que Dios necesita creyentes, cristianos de esta época que estén dispuestos a obedecerle. Que estén dispuestos a obedecerle. Aunque de repente, según tu criterio, pues este nunca se va a convertir. No es problema tuyo. Porque lo que Dios está pidiendo aquí es simplemente que le hagas caso a la dirección de Él. ¿Dónde te está llevando el Espíritu Santo? ¿Quién es el que convence a las personas? ¿El predicador? No. ¿El que da testimonio? No. ¿Quién es el que convence a las personas? El Espíritu Santo. Por lo tanto, yo simplemente soy un instrumento en las manos del Señor para ser un testigo del Señor. Contarle lo que Dios hizo en mí. Contarle lo que Dios hizo para mí. Y nada más. Y dejar entonces que el Señor haga lo restante, porque Él tiene autoridad, Él tiene poder, de Él es la salvación. Por lo tanto, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, qué importante el trabajo de Felipe aquí. La segunda cosa que podríamos aprender, aparte de hombres dispuestos, mujeres dispuestas para evangelizar, es que Felipe utilizó el único medio para que la persona pueda entender de Dios, la Biblia. ¿Qué estaba haciendo el etíope? Leyendo las Escrituras. ¿La entendía? No. Por eso es que cuando Felipe le dice, entiende lo que lees, es como entender si no hay quien me la explique. Y le pidió entonces que suba. Ahora, es bueno a veces regalar una Biblia. Así como el etíope tenía una Biblia y le estaba leyendo, es bueno regalar a veces una Biblia. Pero no esperemos que el inconverso entienda la Biblia. No la va a entender. Muchas veces han utilizado las páginas de la Biblia para hacer otras cosas, envolver cosas o envolver su vicio, ¿no? Pero no para entender las Escrituras, el plan de Dios, no. Es necesario que la expliquemos. Y el etíope dice, ¿de quién está hablando el profeta? Y Felipe comenzó entonces a explicarle las Escrituras. Primero, un hombre obediente, una mujer obediente. Segundo, que ese hombre o esa mujer utilicen la Biblia. Vale la pena, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que tenga la Escritura en tu cabeza. Aprende versículos de memoria. Vale la pena que tengas siempre una porción de la palabra de Dios o un folleto de repente para evangelizar a alguna persona. Vale la pena que si no tienes Biblia así física, todavía te compres una. Es cierto que ahora pues casi todos tienen su Biblia en su celular. Pero es importante que la tengas para que puedas subrayarla, para que puedas compararla, para que puedas hacer notas de lo que Dios está haciendo en tu vida a través de esa porción que estás leyendo. Un hombre o una mujer dispuesta a obedecer. Un hombre o una mujer que utilizan la Biblia para hablar a una persona. Tercero, nota que el etíope no ve la Biblia por primera vez, no. ¿Cuántas veces evangelizando a alguna persona le pregunto, ¿tienes Biblia en tu casa? Me dice, sí, tengo dos, una que me regalaron aquí y otra que mi abuelo me compró. Dos Biblias, pero no es creyente. Y a yo le pido que abramos la que más le gusta. Y a partir de las Escrituras es que comenzamos a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y así lo hizo Felipe. Qué tremendo ejemplo para nosotros. La última cosa que me gustaría que veamos es que, de todos modos, aunque no hayan remuneraciones económicas ni nada por el estilo, material ni nada por el estilo, hay algo que no se puede negar. El resultado de la evangelización siempre va a ser gozo,
siempre va a ser gozo. Cuando tú te convertiste, aunque de repente no querías decírselo de inmediato a tus familiares, había un gozo profundo en tu corazón. En el mío lo había. Yo de inmediato fui a mi barrio para hablar con mis amigos y con mi familia. Sería magnífico que entiendas esto, que siempre va a haber gozo. ¿Por qué te digo esto? Vamos otra vez, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 8. Así que había, ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. ¿En qué ciudad? En Samaria, donde Felipe estaba predicando el evangelio, donde las personas se estaban convirtiendo, donde mucha gente estaba recibiendo a Cristo como Salvador personal. Ahí, en esa ciudad, había gozo. Ahora uno puede hablar de las multitudes gozosas, está bien, magnífico, pero ¿cómo hemos terminado el pasaje? ¿Cómo hemos terminado de leer el pasaje que hace un momento dijimos que íbamos a utilizar? Vea por favor lo que dice en el versículo 39. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué pasó? Siguió, ¿qué? Gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Y aunque dije que era lo último, todavía me gustaría mencionar algo más. Se dice que la iglesia en Etiopía, en aquel entonces era una de las iglesias muy grandes. Quien la inició fue precisamente este etíope, que se convirtió en el camino y que se bautizó en el camino. El que nunca más vio a su discipulador, Felipe, pero sí se mantuvo con las Escrituras. En la actualidad se dice que en Etiopía hay un cristianismo bastante crecido, 50% son cristianos. Claro, estamos hablando no de una denominación, bautistas o qué cosa, sino que las estadísticas dicen que un 50% de la población etíope es cristiana. ¿Quién comenzó esa obra? Este hombre que se convirtió en el camino. Qué bueno que Felipe tuvo tiempo para este hombre. Qué bueno que alguien tuvo tiempo para mí, para evangelizarme. Qué bueno que alguien dedicó tiempo para instruirme en las cosas de Dios. Qué bueno que de repente hemos predicado a personas que han respondido a la evangelización y pues ahí están ellos evangelizando. ¿Acaso sabíamos que se iban a convertir en predicadores? No. Ni sabíamos si se iban a caer en la iglesia. Pero ellos fueron hombres obedientes y fueron para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Felipe lo hizo y había gozo en la ciudad donde estaba predicando. Y había gozo en el corazón del etíope cuando su discipulador desapareció. Y seguramente había gozo en su corazón y en la ciudad donde él fue para predicar. Se dice que aquí en nuestro país todavía la idolatría es muy fuerte, todavía el paganismo es muy fuerte, todavía la superstición es muy fuerte. Y esto traería consecuencias muy negativas, no solamente en el aspecto económico de nuestro país, también en el aspecto moral de nuestro país. Sin embargo, en el tiempo cuando hubo esta situación política que tenía que venir mucha gente huyendo de las alturas hacia Lima, algunos de ellos buscando amigos o buscando algo, pues llegaron a las iglesias, donde recibieron a Cristo como Salvador personal. Cuando este tiempo de opresión pasó y ellos regresaron a su pueblo, llevaron el evangelio de Cristo. Y mucha de la gente en las alturas recibió a Cristo como Salvador personal. Por eso es que de pronto del 2% pasó a un 25%, porque la misma gente entendió su responsabilidad de hablar de Cristo. Oh, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, es nuestra responsabilidad. Dios quiere un hombre dispuesto
Dios quiere un hombre que utiliza la Biblia. Dios quiere un hombre que habla de Cristo con la Biblia para que haya gozo. Tú puedes dar testimonio de eso. Seguramente en algún tiempo, antes de conocer a Cristo como Salvador personal, eras una de aquellas personas siempre amargadas, siempre soberbias, siempre llenas de rencor por ahí, hasta que recibiste a Cristo, quien te dijo: mi gozo os doy. De modo entonces que, hermano amado, en la actualidad pues ya no somos los avinagrados de aquel entonces. Somos más bien los hombres de Dios que vamos testificando del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar en oración. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para orar. Tal vez en esta mañana hay alguna persona que ya conoció a Cristo hace un buen tiempo, pero aún no te has bautizado. Y hoy día dices: pastor, yo quiero obedecer al Señor. Yo quiero bautizarme. En el próximo grupo de bautismo yo quiero estar ahí. Yo quiero ser bautizado. ¿Habrá alguien? Te invito por favor que levantes tu mano solamente para que podamos orar por ti en este momento. ¿Hay alguien? Todavía no eres bautizado, pero tú quieres bautizarte. Y en el próximo grupo, pues ahí estarás tú para hacerlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Habrá alguien entre nosotros que aún no conoce a Cristo como Salvador personal? Y hoy día dice: pastor, por favor, ore por mí porque yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Así como el etíope, yo quiero que Cristo me salve. Quiero ser un hijo de Dios. Igual también te pido, por favor, si hubiera una persona, levanta tu mano, quiero orar por ti. Muy bien. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido de poder meditar en tu palabra. Haznos, oh Dios, hombres obedientes, mujeres obedientes, que podamos seguir el ejemplo de este hombre llamado Felipe, de obedecerte aunque en nuestro criterio de repente no parezca lo mejor. Todavía, Padre Santo, queremos ser hombres y mujeres obedientes. Bendice, Padre Santo, el resto del programa, pues te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.